Así que, empezando desde este contexto, vamos a hablar de la experiencia de cómo nuestros invitados conocieron la champeta, cómo fue su contacto con este género musical, quiénes eran los cantantes que estaban de moda en esa época, cuáles eran sus canciones favoritas, si iban a alguna caseta, si eran seguidores de algún picó. Eso es lo que vamos a empezar por ahí. Señores DJ. Bueno, gracias José por el momento. Bueno, si nos remontamos a cuando yo conocí la champeta, tendríamos que referirnos a un punto, si es champeta criolla o es champeta africana. Criolla, criolla. Sí, porque esos son tiempos de antaño, la champeta africana. Bueno, la champeta criolla llega a mí sobre más o menos como el año 1995, cuando el señor Viviano Torres incursionó en lo que era la música calipso, un reggae calipso más o menos que él hacía en aquel tiempo, que inclusive hubo una discusión sobre si Viviano Torres llegó a ser el fundador de la champeta o no, por lo que él hacía un tipo de música que pues, es diferente a lo que se está viendo ahora, pero ese no es el caso. Después llegó el señor Hernán Hernández, llegó Cusima. Fue cuando yo empecé a escuchar los primeros temas de champeta ya, la champeta de barrio, la que se escuchaba por medio de Rey de Rocha, que fue el primero que se atrevió a hacer champeta criolla, pero porque eh, los otros pick-up tenían unos exclusivos. Creo que aquí todo el mundo sabe y en el en vivo saben que los pick-up aquí tenían unos exclusivos, tenían unos privilegios, que habían personas viajantes que llegaban a África, a Francia y traían música y se la proporcionaban o se la cedían a determinado picó. Y ese picó, como decimos aquí entre comillas, vacilaban ese tema y eso era un exclusivo, le ponían las placas. Aquí suena, la que ustedes ya conocen. Entonces, el Rey de Rocha se veía en la necesidad de combatir con los discos, por decirlo así, discos estrella de tal picó, pero él no los tenía ni los podía tener. Entonces, ¿qué pasa? Que en una competencia llegaba determinado picó, como decimos vulgarmente, le pegaba su limpia al Rey de Rocha con esa canción y ellos se vieron en la necesidad de hacer un tema con la gente de aquí igualito a aquel tema. Entonces de ahí donde viene la champeta y de ahí donde yo la conozco, la champeta criolla. Me interesé, me gustó su ritmo, pero en aquellos tiempos era difícil incursionar, era muy difícil. Así que me tocó escuchar y aprender y aprendiendo hasta que se me dio la oportunidad de incursionar en el género de la champeta. ¿Eras seguidor de algún picó, además del Rey de Rocha que ya mencionaste? Bueno, el primero que en sí llegó a llamar bastante mi atención fue el Rey de Rocha. Pero cada picó tenía un exclusivo que siempre, como decimos aquí, me partía el pecho y entonces yo me iba, así pequeñito, me iba yo hasta donde ese picó estaba sonando para escuchar ese exclusivo. ¿Cuál era ese exclusivo? Imagínate, hay muchos. Está el borracho, la múa, el alboroto en Nariño, la papaya, guapillé, los pavitos, los sapitos. Imagínate. Bien materiales. No pararíamos hoy. Así es, así es. Listo. Emperador, cuéntanos cómo fue tu primer encuentro con este género musical. Bueno, para los que no saben, mi nombre es Julio César Mercado, trabajo en Olímpica Estéreo, soy locutor hace 18 años aquí en la ciudad de Cartagena. Comencé con Rumba Estéreo 2 años y ahora tengo 16 años en Olímpica. Soy barranquillero, la cultura de allá de Barranquilla, bueno, me está diciendo,
Ya tú eres Es cartagenero. bastante diferente Juicio. porque yo comencé animando pick-up, pero yo vivía en un barrio que queda al lado del estadio metropolitano que se llama el barrio Ciudadela. En ese tiempo no gustaba mucho de la champeta. Luego nos mudamos hacia el barrio Ferrocarril, que ya en el municipio de Soledad, que da al lado de Barranquilla. Y en ese barrio, en cada esquinita había un picó. Yo al comienzo sí decía, "Herda, van a aprender tal pico", y esa bulla a mí al comienzo me fastidiaba. Pero después ya comencé como a cogerle el gustico y yo era el que iba donde los pelados del pico, "Ey, vamos a sacar pico y vamos a aprenderlo". Ya ahí comencé yo a escuchar lo que fue la champeta, comencé a enamorarme. Una vez un compañero me dice, "Emperador, tú tienes buena voz, ¿por qué no hablas ahí?". Yo comencé a animar. En esa época, en Soledad se escuchaba mucho lo que era el solista. Por ahí está el capo que hizo parte de esa época. El solista Armandito Jinete, que era como la persona a seguir. Por ejemplo, yo comencé animando y animaba muy parecido a lo que era Armandito Jinete en esa época. El picó que se escuchaba de Cartagena para allá era el Rey de Rocha. Escuchaba uno a Chaguala, escuchaba uno los volúmenes y yo decía, adiós, adiosito, yo sí quisiera ir a la Plaza de Toro, ir siquiera 1, 2, 3 horas para ver un baile eso en la Plaza de Toro, porque yo solo lo veía por video cuando estaban los VCD. Y bueno, Dios como que me premió de una manera grandísima porque ya yo ahora hago parte de este género y para mí es una bendición haber llegado aquí a Cartagena y estar haciendo parte de esto. Muy bien. Dani, cuéntanos tu experiencia. Bueno, manito, para nadie es un secreto que yo siempre he tenido amor por la champeta porque desde niño en mi casa siempre ha habido tocadiscos y esas cosas. Mi papá siempre le gustaba mucho poner música vallenata, champeta y de toda clase de música. Nací en el país vecino y cuando llego aquí, llego como en el 2004. En ese entonces había un pico llamado El Travieso y El Travieso aquí en Cartagena, también para nadie es un secreto que fue un boom y siempre estuve pendiente a lo que era la cuestión de la batería con Kevin Men y la cuestión, pero nunca podía entrar en una caseta porque sabes que era restringido, los niños menores de edad no podían entrar en una caseta y hermano, yo dije, algún día tengo que entrar en una caseta y estar en la línea como están muchas personas. Pues creo que metieron el Travieso en San Fernando. En ese entonces la entrada costaba 3.000 pesos. Me salí del colegio y fui con 2.900 pesos y no me dejaron entrar por ser menor de edad y por faltar 100 pesos. Y desde ahí, hermano, te digo que le cogí amor a la champeta y dije, algún día tengo que estar en esta cuestión de la champeta. Me fui relacionando, metiéndome en cada estudio, poco a poco, conociendo a los artistas que estaban en el momento, como mi amigo de DJ, Edwin el Maestro, El Encanto y toda esa cantidad de gente. Pues después de ahí estuve en un picot en mi barrio Ceballo, llamado El Eclipse como tal, y pues hacía la segunda ahí recogiendo cable y eso. Después seguí a paso a otro picot que fue donde en realidad se vio mi nombre como tal, como lo es el Bati de mi compadre Juan Batista. Y pues, gracias a Dios, me uní nuevamente con Kevin Men, y Kevin Men dio un poco mi nombre más a conocer porque era el hombre que estaba enfocado en la línea como tal. Y pues, gracias a Dios, hoy en día tengo mi propio proyecto y, hermano, amor por la champeta por siempre. Listo, bien, bien.